Mira, la fe, seguimos con la fe, ¿eh? ¿A quién no le gusta la fe? A mí me gusta crecer en fe. A mí me gusta crecer en fe. Yo quiero crecer en fe. La fe es el resultado directo. Quiero que lo entiendas esto. La fe es el resultado directo de creer a la palabra de Dios. Porque de la fe que estamos hablando es la fe de Dios. Tener fe en Dios. No estamos hablando de una fe humana. Hay fe humana, hay una fe que es humana. Pero la fe que transforma, que cambia, que sana, que bendice tu vida es la fe en Dios, en su palabra. ¿Amén? O sea que su palabra es la que tiene que prevalecer, la que tiene que reinar y la que tiene que imponerse siempre en nuestras vidas. La fe es el resultado directo de creer en la palabra de Dios. Si la palabra de Dios no ha sido escrita, no hay fe. No hay fe. Si la palabra ha sido escrita verdaderamente, habrá fe. Porque la palabra que tú has grabado en tu corazón, esa ya no se borra. Quiero que tú lo entiendas. Si tú escuchas la palabra y la palabra que estás escuchando no te se graba en el corazón, esa palabra no produce fe en tu vida. Cuando la palabra que estás escuchando, la palabra de Dios, se graba en tu corazón, un versículo en particular, no vas a escuchar todo el mensaje, sino que va a haber una palabra específica que va a ser algo que Dios va a hablar en tu vida esta mañana. Pero tú tienes que grabar esa palabra. Esa es palabra directa que Dios trae a tu corazón para que tú crezcas en fe. ¿Amén? La fe viene porque tú has grabado la palabra en tu corazón. Quiero que lo entendamos esto. Cuando tú escribes en una roca, tienes que marcar una vez, marcar otra y marcar otra hasta que ahí has grabado lo que tú quieres. Como está tan endurecido nuestro corazón, escuchamos y escuchamos y escuchamos palabras, pero no se queda grabada en nuestro corazón. Porque se dice que una parte de la palabra, de la semilla, cayó junto al camino y vinieron las aves y las aves se las comieron y eso no produjo fruto en absoluto. Dice que otra parte cayó en tierra dura, donde había poca profundidad y creció, pero cuando vino el sol se quemó y se perdió. Dice que otra parte cayó entre espinos y también creció, pero los espigos ahogaron los afanes de esta vida, ahogaron la palabra y no creció. Entonces Dios está buscando buena tierra donde esa palabra quede grabada en tu corazón. Por eso, hermanos, no han habido veces que una canción te ha despertado. ¿A quién le ha pasado que una canción la ha tenido cantando toda la noche? Eso es una palabra, una canción, un verbo que se ha hecho carne en tu corazón. Que tú, por eso, cuando le estamos diciendo al Señor, Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno, si no hubiera sido por tu misericordia, si no hubiera sido por tu amor, esa palabra de cantarla y cantarla y cantarla te queda grabada y tu espíritu te la recuerda. ¿Qué hace cuando la palabra está escrita en el corazón? El Espíritu Santo te la recuerda. Él te va a recordar lo que has escrito en tu corazón. Él no puede recordarte lo que no ha sido escrito. Pero cuando tú escribes una palabra en tu corazón, esa palabra queda para siempre. Y ya sabes que esa palabra te va a dirigir y te va a permanecer en ti. Por eso dice el Señor, si permanecéis en mis palabras y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Pero tiene que permanecer la palabra en tu corazón. ¿Cómo permanece la palabra en tu corazón? Cuando tú la escribes. Y para que tú escribas algo tienes que repetirla más de una vez. ¿Amén? Amén. Vamos a ir entendiendo esto poco a poco. Porque no se trata de escuchar muchos sermones, de muchos predicadores, porque muchas veces todo eso no nos sirve para nada. Lo que hace es que muchas veces nos quedamos con más confusión todavía. Depende de a quién escuches, te quedas en confusión. Segunda de Corintios 3:2 dice, Segunda de Corintios 3:2, dice, nuestras cartas, 2 y 3, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, mira cómo escribe el Señor,
escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, de corazón. O sea que el Espíritu Santo escribe en nuestro corazón. Pero si nuestro corazón está endurecido, ¿lo entiendes? Si nuestro corazón está endurecido, le va a costar al Espíritu Santo escribir en nosotros. Le va a costar al Espíritu Santo. Por eso muchas cosas no quedan escritas en nuestro corazón. Y el único lugar donde puede tener fruto su palabra es en nuestro corazón. En nuestra mente no tiene fruto. En nuestra mente el fruto que tiene no es espiritual, es fruto mental, de conocimiento. Pero cuando la palabra baja a nuestro corazón, entonces se vuelve rema, palabra viva, Espíritu de Dios vivificante que hace cosas en nosotros. ¿Amén? Hay dos tipos de conocimiento, el conocimiento espiritual y el conocimiento intelectual. Muchas veces lo único que tenemos es conocimiento intelectual. Conocemos la Escritura, conocemos la palabra, pero la palabra no ha sido escrita en nuestro corazón, no ha descendido en nuestro corazón. Y tiene que descender, tiene que escribirse, ya no en tablas de piedra, ahora en nuestro corazón. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a nuestra vida? Tenemos tanta información, escuchamos la televisión, escuchamos la radio, hablamos, tenemos información por todos lados, información, bla 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 bla. No le damos importancia a la palabra de Dios. No le damos la importancia porque creemos que es una información más, porque recibimos información por todos sitios. Y más en estos tiempos donde tenemos internet, donde tenemos televisión, donde tenemos radio, donde tenemos todas clases de medios para recibir información. Estamos súper informados por todos sitios. Entonces, no le estamos dando la importancia que debe de darse a la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que ser para nosotros lo más importante, porque ella es la que va a producir vida. Ella produce vida, ella produce sanidad, ella produce prosperidad, ella produce bendición en nuestras vidas, ella produce todas las cosas, porque en Él estamos completos. Quiero que lo entendamos. El verbo es el que hace que nuestras vidas puedan encajar en el propósito de Dios. Cuando tú no le das importancia a la palabra de Dios, entonces la palabra de Dios para ti no es nada. Pero Jesús es el verbo. ¿Amén? Quiero que lo entiendas. En el principio era el verbo. El verbo estaba con Dios y el verbo es Dios. ¿Quién es el verbo? Dios. En el principio era la palabra estaba con Dios y la palabra es Dios. Si tú no le das caso, no le das la importancia de vida a la palabra no podrá hacer nada por ti. Por eso, desde los primeros, los principios que el Señor habló en el Antiguo Testamento, ya les hablaba de que estas palabras tenían que ser repetidas constantemente. O sea que hay que confesar la palabra, hay que repetir la palabra, hay que memorizar la palabra, sí, hasta que te canse. Hasta que te canse. Hay versículos que tienen que ser memorizados y repetidos en voz alta. Ahora te lo voy a demostrar con la palabra de Dios. Yo no te voy a decir nunca nada que no esté en la palabra de Dios. Deuteronomio 6, del 6 al 8. Deuteronomio 6, del 6 al 8. Dice el Señor aquí. Y estas palabras que yo te mando hoy, eran mandamientos, era palabra, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. O sea, las hablarás con tu boca a tus hijos, las repetirás a tus hijos y las hablarás y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Fíjate si el Señor quiere que le demos importancia a su palabra, que la repitamos a nuestros hijos, que la repitamos por el camino, que la pongamos como frontales en nuestros ojos, que la pongamos en nuestra mano, que estén escritas por todos sitios, porque esa palabra tiene que hacerse viva, tiene que
hacerse eficaz en nuestro corazón. Vuelvo a repetir este versículo que es muy importante. Esto márcalo, si tienes ahí un lápiz, márcalo en tu Biblia. Y la Biblia tinta no es Dios, la puedes marcar, puedes marcarla en azul, en amarillo, la puedes marcar si quieres, no pasa absolutamente nada, no es pecado. ¿Ven? No es pecado el que tú marques la Biblia, no es pecado. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Pero, hermano, esto no ocurre hoy. Y como esto no ocurre hoy, como no nos levantamos con la palabra, como no nos acostamos con la palabra, como no repetimos estas palabras, como no le damos la importancia de vida a la palabra de Dios, ¿qué ocurre? Que nuestras vidas se quedan igual, no crecemos. Porque le damos más importancia a lo que estamos escuchando en el telediario de que está subiendo el precio del petróleo, de que hay problemas en Venezuela, de que hay problemas en tal sitio, de que la economía va mal, de que los medios van mal. Le damos más importancia a lo que el locutor está diciendo que lo que te está diciendo la palabra. La palabra de Dios te está diciendo que tú eres un bendito de Jehová. No me estés escuchando. La palabra de Dios nos está diciendo a todos que tú y yo somos bendecidos en Cristo Jesús. Tú y yo no somos malditos, somos bendecidos en Cristo Jesús. Tú y yo no pertenecemos a esta generación, estamos fuera del contexto del mundo. Tú y yo vivimos por la palabra, el justo por su palabra, por la fe vivirá. Y tú tienes que vivir no por lo que te dice el telediario, por lo que te dice la economía del mundo, que eso es Egipto, eso es Babilonia. Tú tienes que vivir por lo que te dice Dios. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca, no de Matías Prat, que sale de la boca de Dios. Amén. Si no le das importancia a la palabra de Dios seguirá sin hacer nada en tu vida. Seguirás sin bendición, seguirás sin sanidad, seguirás sin prosperidad, seguirás caminando en tu vida siendo uno más en el mundo porque no le das importancia a la palabra. Y podrás estar muchos años escuchando la palabra, pero no le estás dando toda la importancia, no la estás escribiendo en tu corazón. Tienes que escribir la palabra de Dios en tu corazón, por lo que más quieras, préstale atención a la palabra de Dios. Préstale toda la atención, dale toda la importancia, porque esa es tu vida. La palabra de Dios es tu vida. Mirad, el hermano Yogicho en Corea, un hermano que... A ver, hermano, cuando una iglesia crece, esta iglesia no la va a criticar, es pequeñita, no te preocupes que la iglesia de 100 miembros no la va a criticar nadie. Pero si esta iglesia tuviera 4 o 5 mil personas, habrían críticas por todos sitios. Habrían críticos por todos sitios. Pero la iglesia cumple su función. La iglesia cumple su función. Porque la iglesia, no hay iglesia falsa e iglesia verdadera. Hay una sola iglesia, que es la iglesia de Jesucristo. Amén. Solo hay una iglesia. Hermano, entre nosotros habrán falsos y habrán verdaderos. Amén. Entre nosotros habrán, porque dice la palabra en Hechos 20, y aún de entre vosotros saldrán lobos rapaces que devorarán al rebaño, llevándose, porque nos damos cuenta de que los males no es que esta iglesia es falsa y la otra es verdadera, no. Dentro de la iglesia hay gente verdadera y hay gente falsa. Y eso está en todas las iglesias, hermano. Eso está en todas las iglesias. O sea que tú mira de ser verdadero en Cristo. Amén. Amén. O sea que es muy fácil criticar a aquel que ha crecido, es muy fácil criticar a aquel que ha prosperado, es muy fácil criticar a aquel, Esta iglesia va a crecer. Amén. Amén. Hermano, lo que tú digas a mí no me importa, yo estoy escuchando la voz de Dios. Amén. Esta iglesia va a crecer. Amén. Y el día que crees que esta iglesia nos van a criticar, pues tú tienes que estar preparado para que te critiquen. Si te compras un traje, porque te lo compras. Si no te lo compras, porque no te lo compras. Mira de qué manera va vestido el pastor. Si te compras un coche, te van a criticar porque te has comprado un coche. Si no te lo compras, dices, fíjate, un pastor que tiene la iglesia tan grande y va a ponerse 600. Te van a criticar de todas maneras, hermano. Te van a criticar de todas maneras.
Pero tú tienes que aprender a escuchar la voz de Dios. ¿Amén? Amén. O sea, porque tu voz tiene que estar puesta en el puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. ¿Amén? Amén. ¿Cómo puedo tener fe? ¿Cómo puedo tener fe para sanidad? ¿Cómo puedo tener fe para sanidad si yo no he depositado en mi corazón palabras de sanidad? Y lo que el Señor me está diciendo respecto a mi sanidad. Si yo no tengo fe respecto y palabras respecto a mi sanidad, ¿cómo yo puedo tener fe en lo que Dios ya ha hecho por mí? Dice que si nosotros guardamos sus mandamientos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios vendrá a vosotros. Ahí hay una palabra de sanidad. Dice la palabra que no habrá estéril, ninguna mujer estéril, ni ganado estéril entre su pueblo. Eso es una palabra de sanidad. Dice que por su llaga hemos sido sanados. Eso es una palabra de sanidad. Cuando tú escribes la palabra de fe en tu corazón, tú estás creyendo lo que Dios está haciendo en tu vida. Tú estás creyendo lo que Dios ya hizo en tu vida. Simplemente recibes la palabra de fe, recibe lo que Dios ha hecho y tú esperas que el milagro se cumpla en ti. Hermano, la fe es lo que dirige, lo que tiene que dirigir tu vida. Porque si no hay fe en tu vida, por mucho que yo ore por ti, si tú eres incrédulo o incrédula, por mucho que yo pueda orar por ti, no vas a recibir nada. Porque muchos no recibieron porque no creyeron. Pero Jesús que dijo, conforme a tu fe será hecho. Amén. Conforme a tu fe. Si yo no he depositado palabra, promesa de sanidad en mi vida, si no he buscado en mi corazón, no he depositado fe en mi vida sobre sanidad, hermano, yo no puedo recibir la sanidad. Vamos a ver aquí algo que va a impactar tu vida. Marcos 5, 22 a 34. Marcos 5, 22 a 34. Me queda tiempo. ¿Estáis vivos? Amén. Algunos, otros están dormidos ya. Bueno. ¿Estáis vivos? Amén. Amén. A su nombre. Muy bien. Ahí, despertéis. Despertemos todos. Dice, y vino uno de los principales de la sinagoga. Llamado Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies. Ese estaba adorando al Señor, sin cántico. Ese estaba adorando al Señor. Ese no cantaba, ese simplemente se postró y adoró. Eso es adorar a Dios. Para que lo entendamos. Adorar a Dios es postrarse, es entregarse, es rendirse, es quebrantarse en su presencia. Eso es adorar a Dios. Reconocer lo que Él es Dios en tu vida. Y luego que le vio, se postró a sus pies. Y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Iba una gran multitud. ¿Qué le hacían? Le apretaban. Dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, mira, ahí empieza la fe de esa mujer. Cuando oyó hablar de Jesús, ¿qué oiría de Jesús? ¿Sabes que este hombre ha levantado a un muerto? ¿Sabes que este hombre Jesús, este profeta, ha abierto los ojos de los ciegos? ¿Sabes que este hombre ha sanado a los cojos? ¿Sabes que este hombre tocó al leproso y el leproso se sanó? Esta mujer oyó de Jesús, metió fe en su corazón de que Jesús podía hacer un milagro, de que Jesús podía hacer algo por ella. Esa mujer oyó con fe, porque había gastado todo lo que tenía en médicos y no le aprovechó para nada. Antes le iba peor, pero oyó hablar de Jesús. Tú oyes hablar de Jesús, pero como no hay fe en tu corazón, para ti simplemente es algo que no va a hacer nada. Pero cuando hay una necesidad en ti,
tú tienes que entrar en ese propósito de fe diciendo, Jesús puede hacer algo por mí. Dice que cuando yo hablar de Jesús, dice que vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. No le tocó a él, simplemente tocó su manto. ¿Pero por qué? Mira, porque ella decía en su corazón, ella se planteó esa fe en su corazón. Si tocare tan solamente su manto, seré salva. Dice, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Aquella mujer, entre medio de la multitud, no sé ni cómo entró, por debajo, entrando como pudo, porque había puesto en su corazón el deseo de que si tocaba solamente, sería sana. Ella tuvo fe en tocar a Jesús. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, y volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mi vestido? ¿Quién ha tocado mi vestido? Sus discípulos le dijeron, Señor, ves que la multitud te aprieta. Ves que hay tanta gente a tu alrededor que te están apretando, que te están tocando, que están ahí, que te están estrujando. Y tú estás diciendo, ¿quién me ha tocado? No tiene sentido eso. Pero sí que tiene sentido para Jesús, porque muchos aprietan a Jesús, pero no le tocan con fe. O sea que no sé si tú cuando vienes a la iglesia vienes para apretar o vienes para tocar con fe. No sé si tú vienes para tocar con fe a Jesús, a coger una palabra de fe que va a cambiar tu vida, a coger una bendición de Dios que va a transformar tu vida y que la vas a mantener ahí, esa palabra toda la semana, porque tú tienes que mantener esa palabra de fe y tienes que mantenerla en tu corazón. Tú no puedes ir de palabra en palabra como si fuera eso. No, tú tienes que mantener esa palabra, porque lo que necesitas es sanidad, lo que necesitas es bendición. Pues mantén esa palabra de bendición y de sanidad para tu vida. Dice, pero él miraba alrededor para ver quién había hecho. Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo que en ella había sido hecho vino, y se postró delante de él, adoró delante de él, y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. ¿Qué es lo que hizo que quedara sana de su azote? La fe que ella puso. La fe que ella puso. O sea, cuando tú vengas aquí a recibir oración, tienes que venir con fe. Ven con la palabra de fe en tu corazón, de que Dios va a hacer algo en tu vida. Porque si tú llegas aquí, porque yo los he visto, llegan, ora por ello. No siento nada. Me pongo las manos, no sé, pues no me pasa nada. ¿Qué quieres sentir? ¿Es que te caiga un rayo? ¿Quieres que te caiga un rayo del cielo? ¿O que venga un ángel? ¿O que empiece? Mira, si quieres me meto un enchufe de 220, y cuando te toque empieza a... Vamos a sentir tanta gloria que quizás... Porque somos tan fantasiosos, hemos visto tantas películas de Superman, hemos visto tantas películas que tú crees que tienes que venir aquí y tienes que caerte ahí y pegarte un revolcón y saltar y tienes que hacer ahí un espectáculo y sentir no sé qué. No, es tu fe. Es tu fe, tú vienes con fe creyendo que la palabra que estás recibiendo de parte de aquel que está trayendo la palabra en ese momento, hermano, porque el sacerdote, el pastor, es el que te está hablando de parte de Dios ahora. ¿Amén? Amén. Pero como no le damos importancia al pastor, porque hoy en día cualquiera pone una palabra, cualquiera dice un versículo, cualquiera te dice, cualquiera te trae un devocional, cualquiera te hace cualquier cosa, entonces el pastor para ti es tan importante como puede ser aquel que te trae cualquier... No, tienes que darle toda la importancia a aquel que te está trayendo la palabra. Quiero que lo entiendan. ¿Amén? Amén. ¿Quién guía el rebaño? ¿Las ovejas o el pastor? Pastor. ¿Quién guía el rebaño? ¿El perro o el pastor? Pastor. Es el pastor. El pastor puede tener perros que lo ayuden a guiar el rebaño. Pero ¿quién guía el rebaño?
El pastor. ¿Para qué Dios pone un pastor? Para darle dirección al pueblo. Amén. Amén. Entonces tú tienes que darle toda la importancia, porque la palabra que te trae el pastor es la palabra que viene o debería de venir guiada por el Espíritu Santo para bendición para tu vida. Amén. Pero si tú le das la misma importancia a todo lo que tú recibes, al final no le das importancia a nada. ¿Estás entendiendo esto? No estás reconociendo la autoridad. Entonces tienes que reconocer la autoridad que Dios ha puesto. Yo no soy el ungido de Jehová, ¿eh? Yo soy la autoridad que Dios ha puesto o la responsabilidad que Dios ha derramado sobre mí para traer la palabra. Pero tú tienes que entender, amén, y reconocer lo que Dios ha puesto. Entonces, como aquel centurión dijo: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya. ¿Una palabra de quién? De Jesús. No de Pedro, no de Juan, no de Santiago, no de Judas, no de ninguno de los que estaba alrededor de Tomás. No. Una palabra tuya bastará para sanar a mi siervo que estaba enfermo. Entonces, ese centurión reconocía la autoridad que Dios había puesto en Jesús. Entonces, si tú reconoces, cuando tú reconoces la autoridad, entonces esa autoridad te reconoce a ti también, porque tú te sometes, te sujetas a la autoridad. Quiero que lo entiendas. Cuando tú ves un guardia, tú lo ves trajeado y te hace así, ¿qué haces tú? ¿Te para o te va? Tú ves a un guardia con su bosu de escuadra, con su gorra y su porra, y te hace así, ¿y tú qué? Te coges y dices, ¡cara! Y te vas. Pues pobre de ti, porque van a cogerte rápido. Claro. Porque no has reconocido la autoridad. El problema de la iglesia es que no reconoce la autoridad que Dios ha delegado en el pastor, en los siervos. Amén. Amén. Ay, Dios mío, no sé si, mira, a mí me va a costar mucho el formar una iglesia. Porque aquí, por lo visto, todos somos pastores, todos somos. Entonces, como todos somos, no reconocemos lo que Dios ha puesto. Y tenemos que reconocer lo que Dios ha puesto. Amén. Quiero que entendamos esta palabra, porque te lo digo, porque así tú vas a entender y vas a comprender realmente el plan de Dios. Porque en un cuerpo, a ver, para que lo entiendas, ¿es lo mismo un cabo que un capitán? ¿Es lo mismo un sargento que un general? No. ¿Quién está por encima, el general o el sargento? Mira, el mismo diablo reconoce, porque dice que hay principados, potestades, huestes espirituales en las regiones celestes. O sea que fíjate que el mismo diablo tiene un rango de autoridad donde los demonios se sujetan unos a otros. Pero la iglesia no se sujeta. La iglesia no reconoce rango. La iglesia cree que todos somos iguales. No. Bueno, está costando lo suyo levantar esta iglesia. Está costando lo suyo levantar una congregación donde uno viene de un sitio, otro viene de otro, otro viene de otro, Mira, aquí hay Filadelfia, aquí hay bautistas, aquí hay pentecostales, aquí hay, yo qué sé, aquí hay de todas las ramas. Y unir todo esto, como vosotros no escuchéis la voz del pastor, esto va a ser complicado, ¿eh? Claro. Entonces hay que escuchar la voz del pastor. Amén. Y tenemos que estar todos en un mismo sentir. Si el pastor dice hacia el norte, vamos hacia el norte. Amén. Si el pastor dice que vamos hacia la bendición que Dios tiene para nosotros, vamos todos a por la bendición que Dios tiene para nosotros. Tenemos que estar a una como iglesia. Amén. Amén. No es que yo voy para la izquierda. Pues, hijo mío, eso es la división de la iglesia. Dice Pablo, quiero que todos estéis en un mismo sentir, en un mismo hablar, en un mismo pensamiento, porque tenemos que estar unidos. Amén. Amén. Cada iglesia tiene su propia manera, su propia forma.
Hermano, si esta iglesia a ti no te satisface, hay otras iglesias. Pero tú tienes que entender que es importante que reconozcamos, porque la palabra que sale es la palabra con autoridad. ¿Amén? Bueno, está costando esto, ¿eh? Poco a poco. Estáis orando por la familia pastoral, orad por nosotros, ¿eh? Porque el diablo viene fuerte a pegarnos, ¿eh? Orad por los pastores. Orad los unos por los otros. Hoy tenemos a nuestra hermana Mariona y a Damaris. Ellos han perdido a su papá y a su esposo hace muy poquito tiempo. Murió su esposo hace muy poquito y los tenemos aquí. Les damos nuestro pésame. ¿Ven? Estamos con vosotros, somos familia, estamos ahí apoyando, estamos orando por vosotros. Oramos por ti, Mariona, para que Dios te sane esos pulmones, de una forma o de otra. Sea por sanidad o sea por trasplante, pero que Dios sane, que tú puedas estar ahí sano. ¿Amén? Estamos ahí orando por vuestra casa, por vuestro hogar. Eso es lo que hace una iglesia. Oramos los unos por los otros. Eso es lo que hace la familia. Estamos ahí unidos y orando. También tenemos a nuestro hermano Jesús Luis, que también está ingresado, haciéndole prueba. Vamos a orar por él para que todo salga bien. ¿Amén? Igual nos está escuchando a través de Facebook. Mira, la palabra de Dios, sigo, la palabra de Dios. La palabra de Dios. Guadalupe, quiero que escuche. Tienes que escuchar, no puedes repetir, tienes que escuchar. ¿Vale? ¿Ven? Bien. La palabra de Dios sostiene toda la bendición de Dios para nosotros sus hijos. Y necesitamos saber qué es lo que Dios nos ha concedido. La palabra de Dios sostiene toda la bendición para nosotros. Toda la bendición es por medio de su palabra. Fíjate si era importante la bendición de un hombre. En los tiempos primitivos, cuando un padre le daba la bendición a su hijo, el primogénito se llevaba toda la bendición. Prácticamente se llevaba toda la bendición. Por eso, la lucha que hubo entre Jacob y Esaú, incluso ya desde el vientre de su madre, que quería salir primero. Y dice que Jacob tiraba del brazo, tiraba de la pierna, en el vientre de la madre, tiraba ya, porque quería salir el primero él. Sin embargo, salió Esaú el primero, era el primogénito, fue Esaú, hijo de Jacob, fue hijo de Isaac. Salió el primogénito. Fíjate qué bendición esta. Y Jacob se las inventó de todas a todas para robarle la primogenitura. No para robarle, sino para que le diera la primogenitura. Porque lo que estaba buscando Jacob era la bendición de su padre, Isaac. Jacob buscaba la bendición de su padre. Sobre todo lo que buscaba Jacob era la bendición de su padre. Era lo que más quería, era lo que más anhelaba, era lo que más deseaba. Sin embargo, Esaú no le dio importancia a la bendición de su padre. Vendió la primogenitura porque un día llegó y encontró que Jacob estaba haciendo un plato de lenteja con chorizo de cantimpalo, que eso olería que no vea. Tenía un hambre que le dijo, dame de ese plato de lenteja. Y el otro Jacob dijo, no, si quieres que te dé, véndeme tu primogenitura. Y el otro dijo, ¿yo para qué quiero eso? ¿Primogenitura? ¿Eso qué es? Si es lo que tengo yo es hambre ahora de comer lenteja. Dame el plato de lenteja y quédate con la primogenitura. Entonces Jacob no le robó la primogenitura a Esaú. Simplemente Esaú se la dio, la menospreció y la vendió. ¿Amén? Por eso Esaú pierde la primogenitura por un plato de lentejas, por un momento de placer. Cuando llegó el tiempo de la bendición, que el padre ya se estaba muriendo, los ojos del padre estaban medio cieguitos, dice que Rebeca su madre ideó un plan. Y entonces se presentó delante del padre que estaba cieguito, con pieles de cabra y bueno, ahí, porque Esaú era velludo y tenía mucho pelo,
Esaú era velludo y Jacob era lampiño, no tenía ni pelo por ningún lado. Pero Rebeca inventó ahí un plan para que el padre le diera la bendición. Todo lo que quería Rebeca y todo lo que quería Jacob era recibir la primogenitura, recibir la bendición. La bendición de un hombre, la bendición de un padre, la bendición que venía de un padre porque había caído sobre él, porque había una promesa que Dios dijo: de tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra y te multiplicaré como las estrellas de los cielos. En Isaac estaba la bendición y tenía que haber recaído sobre Esaú, pero cayó sobre Jacob, y de Jacob iba cayendo, la bendición iba cayendo paulativamente. Fíjate, si la bendición de Dios a Abraham fue poderosa, si la bendición de un hombre que recibió Jacob de su padre Isaac era poderosa, y cuando llegó Esaú se puso a llorar porque no había bendición ya. Este ha venido antes, ha llevado toda la bendición, hijo mío. Dale importancia a la bendición de Dios en tu vida. Dale importancia a la primogenitura, a lo que Dios te ha concedido. Porque cuando tú no le das importancia a las cosas espirituales, lo pierdes. Habrá otro más listo que tú, se lo llevará todo. Dale importancia a la bendición de Dios. La palabra de Dios sostiene toda la bendición de Dios para nosotros, sus hijos. Mira lo que Dios nos ha concedido. Génesis 1, 26. Génesis 1, 26. Dice, qué calladito estáis, estáis atentos, ahora sí, ahora estáis atentos. Estoy viendo que estáis atentos en vuestro corazón. Dice, entonces dijo Dios. Ahí se rompe todo esquema de evolucionismo, se rompe todo esquema de lo que la ciencia te quiera decir, No. Ahí se rompe todo. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Dios no crea a un mono a su imagen. Dios no crea a una rata a su imagen. Dios no crea una vaca a su imagen. Tú y yo somos a imagen y semejanza de Dios. Donde hay sentimiento, donde hay voluntad, donde hay decisión propia para acercarse o para alejarse de Dios. Y tú tienes que entender que tu voluntad es tu alma, porque en el alma están las emociones, los sentimientos, está todo lo que te pertenece a ti, que te ha dado Dios. Entonces tú tienes que entregarle tu voluntad al Señor. No se haga mi voluntad, hágase tu voluntad. Entrega tu alma, se la entregas al Señor, porque la voluntad es el alma. Quiero que lo entiendan. Voluntad, sentimientos, emociones, esa es tu voluntad, tu alma, que tú la entregas al Señor, hecho a imagen y semejanza de Dios, para que nadie te engañe. Y los bendijo Dios. Cuando Dios crea al hombre, ¿qué es lo primero que hace? Y los bendijo Dios. Tú y yo fuimos ya en el Adán, en el Edén, bendecidos. ¿Amén? Amén. Ya en la creación del hombre, el hombre fue bendecido. Quiero que lo entiendan. Y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread los peces del mar, etcétera, etcétera. Pero lo que quiero mostrarte aquí es lo importante que es la bendición de Dios en nuestras vidas. Dios bendijo al hombre, y cuando el hombre peca, ¿qué maldijo Dios? ¿Al hombre o a la tierra? No, maldijo la tierra. Maldita será la tierra, maldita será la tierra por tu causa. Espinos y cardos te dará, y con el sudor de tu frente comerás todos los días que estés
en la tierra, pero no maldijo al hombre. ¿Quién te maldice? La serpiente sí que fue maldita. Dios maldijo a Satanás, maldijo a la serpiente. Amén. Y la serpiente, cuando tú estás fuera de Cristo, viene a maldecirte, porque Él viene a robar, a matar y a destruir. Cuando tú te apartas de la bendición de Dios, cuando tú te apartas del Edén, cuando tú te apartas de lo que es la palabra que Dios tiene para tu vida, entonces viene sobre ti el tentador, la serpiente, que es el que maldice tu vida. Dios no te maldecirá nunca. Dice, para que tú vayas entendiendo poco a poco, en la ley que Dios trajo a Moisés, dijo, maldito el hombre que no cumpliere los mandamientos de Dios. ¿Amén? Pero nadie podía ser salvo por medio de la ley, nadie podía ser justo por medio de la ley, porque no había justo ni uno, todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Amén? No había justo. Viene el justo, que es Jesucristo, y por medio de la fe, Romanos 5:1, justificados pues por la fe. ¿Por qué estamos justificados? Por la fe. Justificado significa que en su muerte Jesús cumplió toda la justicia de Dios. Quiere decir que Él pagó el precio por nuestros pecados. Él pagó el precio lo pagó Él. Significa que todo el pecado que había en nosotros, Él lo tomó en fe, lo llevó a la cruz y Él pagó el precio por nuestros pecados. ¿Amén? Amén. Entonces, ahora, tú y yo somos nuevas criaturas. Ya no dependemos de la ley, ahora dependemos de la gracia de Dios. Amén. Donde dice que ahora tú y yo hemos vuelto a ser benditos en el Señor. Porque ahora nos ha bendecido el Señor con toda bendición espiritual. Y te lo voy a demostrar por la palabra de Dios. Amén. Amén. Ay, si tú fueras listo, tú cogerías apuntes en esta mañana. Tú cogerías ahí esos apuntes para seguir estudiando estas cosas en tu casa. Efesios 1 dice, Efesios 1. Tú sigue ahí, Andrés, no te preocupes. Yo lo busco y lo leo. Efesios 1. Necesitamos todo esto, Necesitamos esto porque el enemigo nos engaña como quiere. Nos engaña como le da la gana. Efesios 1 dice, 3. Efesios 1:3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice aquí? Que nos bendijo. ¿Cómo? Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo con nosotros? ¿Nos maldijo? No. Nos bendijo. Hermano y hermana, tú tienes que meter esa palabra en tu vida y pasearte con esa palabra, caminar con esa palabra y decir, Señor, tú me has bendecido. Tú me has bendecido. Yo soy un bendito de Jehová. Yo soy una bendita de Jehová. Yo soy un ser bendecido por ti. A mí la bendición de Dios viene sobre mi vida. Yo no soy un ser maldito, yo soy un ser bendito por ti. La bendición de Dios. Si la bendición de un hombre, la bendición de Isaac sobre Jacob, lo puso como gobernante, como hombre próspero, como hombre que todo le salía bien, porque Jacob, el deseo de su vida fue la bendición. Hasta el punto de llegar a luchar contra un ángel en el monte Moriah para recibir la bendición. Y le dijo al ángel, no te dejaré hasta que me bendigas. Y estuvo toda la noche ahí luchando con el ángel de Jehová porque quería la bendición. Y tú tienes que luchar y tienes que creer que eres un bendito de Jehová, porque el diablo te quiere hacer ver que tú eres un miserable, que no eres nada, que no tienes nada. No, yo soy un bendito de Jehová. ¿Amén? Hermano, es que como no lo entiendas de esta manera, porque tienes que ir a la palabra de Dios. Pero yo no me siento un bendito, porque tu fe todavía no ha alcanzado ese nivel.
pero tú tienes que alcanzar el nivel de la palabra de Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Apréndete ese versículo de memoria. Bendito sea el Dios y Padre de mi Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Amén. Amén. No nos maldijo, nos bendijo. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Nueva criatura, naces de nuevo para Cristo. Amén. Amén. Y el que no nace de nuevo no puede ver, no puede entrar en el reino de Dios. Y en el reino de Dios, el que ordena, el que manda, el que hace las cosas es Dios mismo. Amén. Amén. No tienes nada que ver con el reino de aquí abajo. Porque el reino de aquí abajo depende de Babilonia. El reino de aquí abajo depende de Egipto, depende del mundo, está bajo el régimen de aquí abajo. Pero tú eres de Cristo, vosotros no sois de este mundo. ¿Estás creyendo la palabra de Dios esta mañana? Amén. Si hay algo que no está escrito, viene luego y me lo dice. Pero te estoy hablando conforme a la palabra, para que entiendas que la palabra tiene que ser la guía y el camino para tu vida. Amén. La palabra tiene que ser el camino y la guía para tu vida, para que cuando tú seas guiado por la palabra. Y estas palabras que yo te digo hoy, las escribirás en los postes, las escribirás en los frontales de tu frente, las repetirás a tus hijos. Tienes que repetir estas palabras, tienes que creer esas palabras. Acabo ya. Gálatas 3. Gálatas 3. Bueno, yo no puedo hablar de mis propias experiencias, porque mis propias experiencias no le sirven a la iglesia. A ti no te sirven mis experiencias, y he tenido experiencias. A ti no te sirven mis sueños, y he tenido sueños. A ti no te sirven todo aquello que Dios puso en mí para mi crecimiento. A ti lo que te sirve es la palabra de Dios. Amén. Amén. Y tú tienes que escuchar la voz del pastor, la voz de aquel que se ha puesto delante para guiarte, para que tú puedas ser bendecido en tu casa, puedas ser bendecido en todo lo que Dios quiere poner en tu vida. Hermanos, estas cosas... Wow. Bueno. Gálatas 3 es muy importante, pero quiero ir solamente a algunos versículos en particular. Gálatas 3:6 dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Saber que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Bueno, dice el 3:13. Es que esto hay que leerlo todo el versículo entero, todo el pasaje entero, y mira ahora qué es. Y os estoy resumiendo cosas muy específicas. Dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿De qué te redimió Cristo? De la maldición de la ley. Porque cuando Él fue colgado en el madero, dice: maldito, dice la Escritura, todo aquel que ha sido colgado en un madero. Cuando Él te redime, Él es crucificado, Él pagó tu culpa y mi culpa, y la justicia de Dios se hizo en Él. Por eso somos justificados. Ahora dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús, porque ¿qué le dijo el Señor a Abraham? En tu simiente, hablando de Cristo, no hablando de Isaac, hablando de Cristo, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Amén. Cuando Dios le hablaba a Abraham, no estaba hablando de Isaac, estaba hablando de Cristo. Amén. ¿Lo entendemos o no lo entendemos? Porque Isaac no bendijo a toda la familia de la tierra, bendijo a las familias que habían a su alrededor, etcétera, etcétera, y él fue bendito.
Pero estaba profetizando que en la simiente de Abraham, o sea, que hablando de Cristo dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hemos recibido la promesa, la heredad, la bendición de Dios, porque Cristo nos ha redimido de toda esa maldición. Hermano, quédate con esa palabra. Yo voy a orar por los enfermos ahora. Quédate con esa palabra. Quédate con esa palabra. Yo soy un bendito de Jehová. Yo soy un ser bendecido por Dios. Yo no soy un maldito. Diablo, sal de mi vida, sal de mi mente, sal de mi corazón, sal de todo aquello que tú quieres tomar posesión. Tú no tienes nada que ver con mi vida. Yo soy un bendito, soy bendecido en Cristo Jesús, de los pies a la cabeza. Mi casa es bendita, mi familia es bendita, mis hijos son benditos. Mi trabajo, Señor, tú vas a traer bendición sobre mi trabajo. Señor, todo lo que hay alrededor mío, Señor, va a ser bendecido en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque yo soy un bendito de Jehová. Amén. Tienes que creer lo que Dios te dice, no lo que el hombre, lo que el mundo te está diciendo. Porque vas a depender si el precio del petróleo sube, si baja, si de la crisis, de no la crisis. No, tú dependes de Dios. Mas primeramente, dice la palabra, buscad el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas.